Si tocas ese piano me caso contigo. La promesa de la millonaria al conserje. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Hoy les traemos Si tocas ese piano me caso contigo. La promesa de la millonaria al conserje. Si disfrutas estas historias, suscríbete y dale like para apoyar el canal. El gran palacio imperial resplandecía esa noche como una constelación caída del cielo, atrapada entre paredes de mármol y cortinas de terciopelo carmesí. Las lámparas de araña, monstruos de cristal que colgaban del techo abovedado, proyectaban una luz dorada y despiadada sobre la multitud congregada abajo. Eran más de 300 almas, o al menos 300 cuerpos cubiertos con las telas más finas de Europa, sosteniendo copas de champán cuyo precio podría alimentar a una familia entera durante un mes. El aire estaba saturado, denso, cargado con una mezcla empalagosa de perfumes costosos, el aroma metálico de las joyas antiguas y el olor inconfundible de la vanidad humana. Era la gala del solsticio, el evento benéfico más hipócrita del calendario social, donde la élite de la ciudad se reunía no para ayudar, sino para ser vista ayudando, compitiendo en una silenciosa guerra de estatus y poder. En las periferias de este ecosistema de depredadores vestidos de etiqueta, existía una sombra. Elías Vance empujaba su carrito de limpieza con la precisión de quien desea ser invisible. Sus manos, ásperas y enrojecidas por los químicos industriales, apretaban el mango de plástico gris con una fuerza innecesaria. Mantenía la cabeza gacha, la barbilla casi tocando el pecho, una postura que había perfeccionado tras 5 años de trabajar en las sombras. Para los invitados, Elías no era un hombre. Era parte del mobiliario, un mecanismo autómata que recogía servilletas caídas y limpiaba manchas de vino antes de que pudieran ofender la vista de los poderosos. Él sabía que en lugares como aquel, la invisibilidad era su única defensa. Si nadie te veía, nadie podía despreciarte. Cuidado, imbécil. El grito agudo perforó el murmullo general como un vidrio roto. Elías se detuvo en seco, el carrito chirriando levemente. Una mujer con un vestido plateado que parecía hecho de escamas de pez lo miraba con furia, sacudiendo unas gotas invisibles de su falda. ¿Es que no tienes ojos en la cara? Casi arruinas un vestido que vale más que tu vida entera. Lo siento mucho, señora. Discúlpeme, por favor. La voz de Elías salió rasposa, suave, entrenada en el arte de la sumisión. Se apartó rápidamente hacia un rincón oscuro, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. No era miedo a la mujer lo que lo agitaba, sino la proximidad al centro del salón. Allí, sobre una tarima de madera oscura, descansaba la bestia. Un piano de cola Stanway & Sons, negro como la medianoche, majestuoso y terrible. El instrumento brillaba bajo los focos con una promesa silenciosa. Elías no podía dejar de mirarlo. Sentía un hormigueo eléctrico que subía desde las yemas de sus dedos hasta sus codos, una memoria muscular que se rebelaba contra años de represión. Sus dedos se movieron en el aire, trazando acordes invisibles, acariciando teclas fantasmas. Ese piano no era solo un objeto, era un portal a una vida que había muerto hacía mucho tiempo, una vida donde él tenía nombre, dignidad y un futuro. Señoras y caballeros. La voz amplificada del maestro de ceremonias retumbó en las paredes, acallando las conversaciones triviales. Es un honor indescriptible presentar a nuestra anfitriona, la arquitecta del imperio financiero más grande del continente, la inigualable Isabella Sterling. Los aplausos estallaron, secos y disciplinados, como una lluvia de granizo. Isabella Sterling emergió de las sombras del escenario con la gracia letal de una pantera. Su belleza era fría, casi dolorosa de mirar. Llevaba un vestido negro que absorbía la luz, y en su cuello brillaba un collar de diamantes que parecía hielo puro. Caminaba con la seguridad absoluta de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Su sonrisa era perfecta, ensayada frente a espejos de oro, pero sus ojos permanecían gélidos, escaneando a la multitud como un general revisando a sus tropas. Gracias, gracias a todos por su generosidad. Su voz era clara, autoritaria, pero con un matiz de aburrimiento apenas disimulado.
Estamos aquí para recaudar fondos, para ayudar a aquellos menos afortunados, a esa gente que, bueno, necesita que nosotros tomemos las riendas de su destino. Hubo risas corteses, cómplices. Elías, desde su rincón, sintió una náusea profunda. La gente que importa, pensó con amargura. Y para hacer esta noche aún más especial, continuó Isabella, señalando el piano con un gesto teatral, hemos traído esta maravilla de la ingeniería musical. Sin embargo, debo confesar mi decepción. Hizo una pausa dramática, paseando su mirada por los rostros expectantes. Parece que el talento es un recurso escaso esta noche. Nuestro pianista estrella ha tenido un inconveniente de última hora, y al parecer, nadie entre ustedes tiene la habilidad necesaria para domar a esta bestia. He preguntado, he ofrecido, y solo he recibido excusas. El silencio se volvió incómodo. El piano permanecía allí, mudo, acusador. Isabella soltó una risita burlona. Pagamos una fortuna por traerlo, y ahora es solo un mueble costoso. A menos que... Sus ojos, afilados como láseres, cruzaron el salón y, por un azar del destino o una maldición divina, se clavaron en la figura encorvada de Elías. Él había cometido el error fatal de salir de las sombras, hipnotizado por el instrumento. Isabella arqueó una ceja, una expresión de curiosidad cruel deformando sus facciones perfectas. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Dijo lentamente, acercándose al borde del escenario como quien observa un insecto raro bajo el microscopio. Parece que el personal de limpieza tiene una apreciación artística que a mis invitados les falta. El salón entero giró la cabeza. 300 pares de ojos se posaron sobre Elías. Sintió el peso de sus miradas como plomo derretido sobre su piel. Quiso fundirse con la pared, desaparecer, convertirse en polvo, pero sus pies estaban clavados al suelo de mármol. Dime. Isabella le apuntó con un dedo adornado por un anillo de rubí. ¿Estabas mirando el piano porque sabes para qué sirve, o simplemente te atraen las cosas brillantes que nunca podrás tener? Las carcajadas estallaron, crueles y desinhibidas. Elías apretó los puños, sintiendo como sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. La humillación ardía en su rostro, caliente y roja. Pero en sus ojos, por primera vez en años, no hubo sumisión. Hubo un destello de algo antiguo, algo peligroso. Isabella, experta en leer a las personas, notó ese cambio y lo interpretó como un desafío personal. Oh, espera un momento. Isabella bajó los escalones del escenario, el sonido de sus tacones resonando como disparos en el silencio repentino. Caminó hacia él, abriéndose paso entre la gente que se apartaba como el mar rojo. Se detuvo a medio metro de Elías. El perfume de ella era embriagador, una mezcla de orquídeas y dinero. ¿Me estás mirando a los ojos? ¿Acaso crees que puedes tocarlo? Yo no dije nada, señora. La voz de Elías fue apenas un susurro, pero firme. Pero lo pensaste. Lo vi en tu cara. Esa mirada de deseo patético. Isabella sonrió, una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Hagamos esto interesante. Se giró hacia su público, abriendo los brazos como una diosa ofreciendo un sacrificio. Damas y caballeros, tengo una propuesta que salvará esta noche del aburrimiento total. El silencio era absoluto. Nadie respiraba. Si tú, conserje. Isabella volvió a mirarlo, sus ojos brillando con malicia pura. Si subes a ese escenario, tocas ese piano y logras, por algún milagro divino, impresionarme. Me casaré contigo. El estallido de risas fue tan fuerte que las copas vibraron en las mesas. Era la broma del siglo. La gran Isabella Sterling, la reina de las finanzas, ofreciendo su mano a un limpiador de suelos. La gente se secaba las lágrimas de la risa, doblándose sobre sí mismos. ¿Qué dices? Isabella lo presionó, disfrutando cada segundo de su poder. ¿Aceptas el desafío o prefieres volver a tu cubeta y trapeador? ¿Vas a darnos un espectáculo o vas a admitir que eres exactamente lo que pareces? El mundo de Elías se detuvo. El ruido de la multitud se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano.
Solo veía el piano. Las teclas blancas y negras lo llamaban. Recordó el olor de la madera vieja en el estudio de su padre. Recordó las horas interminables, el dolor en las muñecas, la euforia de la perfección. Recordó quién había sido antes de que el fuego se lo llevara todo. Gente como tú nace en el fondo y muere en el fondo. Susurró Isabella, solo para él, inclinándose cerca de su oído. Es el orden natural. No lo rompas. Algo se quebró dentro de Elías. No fue su espíritu, sino la jaula que lo había contenido durante 5 años. Levantó la vista, y sus ojos, generalmente grises y apagados, ardían con un fuego azul intenso. Acepto. Dijo. La palabra cayó como una piedra en un lago tranquilo. Las risas se cortaron de golpe. Isabella parpadeó, confundida por primera vez. ¿Qué has dicho? Dije que acepto su desafío. Repitió Elías, su voz ganando fuerza, resonando en el salón sin necesidad de micrófono. Tocaré el piano. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Estaba loco? ¿Era una broma? Isabella recuperó su máscara de indiferencia, aunque una vena latía furiosamente en su cuello. Muy bien. Dijo con desdén, señalando el escenario con un gesto brusco. Adelante. Muéstranos tu talento. Pero te advierto, si me haces perder el tiempo, te asegurarás de no volver a trabajar en esta ciudad nunca más. Elías soltó el carrito de limpieza. Se quitó los guantes de goma amarillos y los dejó caer al suelo con una dignidad ceremonial. Comenzó a caminar hacia el escenario. Sus botas de trabajo, viejas y gastadas, hacían un ruido sordo sobre la alfombra roja, un contraste grotesco con los zapatos de charol de los invitados. Subió los escalones lentamente. Sentía las miradas clavadas en su espalda como cuchillos. Cientos de personas esperando su fracaso, deseando su ridículo para tener una anécdota que contar en el desayuno. Se sentó frente al piano. La banqueta crujió bajo su peso. El instrumento era una obra de arte, una máquina perfecta. Elías cerró los ojos y respiró hondo. El olor a barniz y fieltro llenó sus pulmones. Por un momento, el miedo amenazó con paralizar sus manos. Habían pasado años. Sus dedos estaban callosos, cicatrizados, maltratados por el trabajo duro. ¿Recordarían cómo bailar? ¿Necesitas que te busquemos un tutorial en internet? Gritó un hombre desde la tercera fila, provocando risitas nerviosas. Elías no lo escuchó. En su mente, estaba lejos de allí. Estaba en Viena, en una sala dorada, antes del accidente, antes de la oscuridad. Levantó las manos. Sus dedos flotaron sobre las teclas un instante, temblando imperceptiblemente. Y entonces, bajaron. El primer acorde no fue un sonido, fue una declaración de guerra. La música estalló en el salón con una claridad que cortó el aire. Elías no eligió una canción sencilla. Sus dedos se lanzaron a la ejecución del nocturno Op. 9 No. 2 de Chopin, pero no como se toca en las escuelas. Lo tocó con una ferocidad y una ternura que desafiaban la lógica. Las notas fluían como un río de mercurio, líquidas, brillantes, perfectas. Las sonrisas burlonas se borraron de los rostros de los invitados al instante. Las bocas se abrieron, no para reír, sino por el shock puro. Isabella Sterling sintió como la sangre se le helaba en las venas. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras observaba las manos del conserje. Esas manos rojas y trabajadas se movían con una velocidad y una gracia sobrenaturales, volando sobre el teclado como colibríes. No era solo técnica. Cualquier máquina podía tocar notas. Lo que Elías estaba haciendo era sangrar sobre las teclas. Cada acorde llevaba el peso de su dolor, la soledad de sus años invisibles, la pérdida de su familia, la humillación de esa noche. La música se elevaba, giraba y caía, llenando cada rincón del inmenso salón, metiéndose bajo la piel de los oyentes, obligándolos a sentir. Una mujer en la primera fila comenzó a llorar silenciosamente, llevándose una mano a la boca. Un hombre mayor se quitó las gafas, limpiándose una lágrima furtiva.
La música había despojado a la sala de su pretensión. Ya no había ricos ni pobres, solo humanos vibrando ante la belleza pura y devastadora. Elías estaba en trance. Su cuerpo se balanceaba con la melodía, su rostro contorsionado por la intensidad de la emoción. No estaba tocando para impresionarlos, estaba tocando para salvarse a sí mismo. Estaba reclamando su alma, nota por nota. El crescendo final llegó como una tormenta, poderoso, abrumador, sacudiendo los cimientos del edificio, antes de descender suavemente hacia un final delicado, casi imperceptible, como el último suspiro de un amante. Elías dejó las manos sobre las teclas mientras la última nota se desvanecía en el aire. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido. Durante 10 segundos eternos, nadie se movió. Nadie respiró. El mundo parecía haber cambiado de eje. Entonces, alguien aplaudió. Un solo aplauso, solitario y fuerte. Luego otro. Y otro. En cuestión de segundos, el salón estalló. No eran aplausos educados, era una ovación atronadora, salvaje. La gente se puso de pie, gritando, algunos subiéndose a las sillas. Habían presenciado un milagro y lo sabían. Todos aplaudían, excepto Isabella Sterling. Ella permanecía inmóvil al pie del escenario, pálida como un cadáver, mirando a Elías como si fuera un fantasma que acababa de salir de su tumba para atormentarla. Elías se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo erguido. Miró a la multitud, aturdido por el ruido, y luego bajó la vista hacia Isabella. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella había miedo, un terror absoluto ante lo que acababa de suceder. Creo, señora Sterling, dijo Elías, su voz tranquila cortando el ruido de los aplausos que comenzaban a disminuir, que acaba de perder una apuesta. El silencio regresó de golpe, cargado ahora de una tensión eléctrica y peligrosa. Todos recordaron la promesa. Las miradas rebotaban entre el conserje prodigio y la billonaria arrogante. Roberto Montalvo, el organizador del evento, corrió hacia el escenario, sudando profusamente. Su instinto de control de daños estaba en alerta máxima. Extraordinario. Simplemente extraordinario. Gritó, tratando de desviar la atención. ¿Cuál es su nombre, buen hombre? Díganos. Me llamo Elías Vance. Respondió él, sin apartar la vista de Isabella. Elías Vance. Roberto repitió el nombre, buscando tiempo. Isabella, visiblemente sacudida, subió al escenario. Su arrogancia había sufrido un golpe mortal, pero su instinto de supervivencia seguía intacto. Forzó una sonrisa rígida, mecánica. Ha sido una actuación interesante. Dijo, con la voz un tono más alto de lo normal. Claramente, has tenido entrenamiento. ¿Quién eres en realidad? ¿Un actor contratado por la competencia? No soy actor. Soy el hombre que limpia su basura. Respondió Elías con frialdad. Y soy el hombre con el que prometió casarse frente a 300 testigos. Esperen. Un grito surgió desde el fondo. Eleonora Rivas, la crítica musical más temida del país, se abría paso a empujones entre la gente. Su rostro estaba desencajado por la emoción. Yo lo conozco. Dios mío, es él. Llegó al pie del escenario, jadeando. Es Elías Vance. El fantasma de Viena. Dijo, señalándolo con una mano temblorosa. Fue el prodigio más grande de nuestra generación. Ganó el concurso internacional a los 15 años. Desapareció hace un lustro tras el incendio en la ópera. Se dijo que había muerto, o que sus manos habían quedado inútiles. Un murmullo de shock recorrió la sala. Los teléfonos móviles se alzaron como un mar de luciérnagas, grabando cada segundo. La leyenda del pianista caído frente a la reina de hielo. ¿Es cierto? Preguntó Roberto, mirando a Elías con nuevos ojos. El fuego se llevó a mi esposa y a mi hija. Dijo Elías, y su voz se quebró por primera vez. Me quité la vida ese día, aunque mi cuerpo siguió respirando. No había tocado un piano desde entonces. Hasta hoy.
La confesión cayó sobre la audiencia como un manto de plomo. La tragedia del genio oculto bajo el uniforme de limpieza era demasiado perfecta, demasiado dolorosa. Pero tocaste, dijo Eleonora suavemente. Y fue divino. Elías miró a Isabella. A veces, hace falta que alguien nos humille para recordar que todavía tenemos orgullo. Usted quería burlarse de mí, señora Sterling. Quería usarme como un juguete para divertir a sus amigos. Pero olvidó una cosa, el talento no entiende de clases sociales. Isabella retrocedió un paso, acorralada. Fue una broma. Soltó, desesperada, su máscara de control rompiéndose pedazo a pedazo. Era una hipérbole. Una exageración. Nadie en su sano juicio pensaría que una mujer como yo se casaría con alguien como tú por una apuesta ridícula. ¿Ridícula? Elías dio un paso hacia ella. Usted dio su palabra. ¿Acaso la palabra de un Sterling no vale nada? ¿O es que el honor solo aplica cuando se trata de negocios? Esto es absurdo. Chilló ella, buscando apoyo en los rostros de sus invitados, pero solo encontró miradas de juicio y curiosidad morbosa. Seguridad. Saquen a este hombre de aquí. Un momento. La voz grave y autoritaria detuvo a los guardias que comenzaban a acercarse. Las puertas principales se abrieron de par en par y entró el doctor Arévalo, el abogado más prestigioso y temido de la ciudad, conocido como el tiburón de la ley. Caminaba con la ayuda de un bastón de ébano, pero su presencia llenaba la habitación. Doctor Arévalo. Suspiró Isabella, aliviada. Gracias al cielo. Por favor, explícales a estos locos que un contrato verbal en una fiesta no tiene validez. El abogado subió al escenario con dificultad, pero con dignidad. Se ajustó las gafas y miró a Isabella con una seriedad sepulcral. Lamento decepcionarla, señora Sterling. Dijo con voz calmada. Pero bajo las leyes de este estado, una oferta pública unilateral, realizada ante testigos y con condiciones claras que han sido cumplidas por la contraparte, constituye un contrato vinculante. El color abandonó el rostro de Isabella por completo. ¿Qué está diciendo? Susurró. Estoy diciendo, señora. Continuó el abogado, girándose hacia la audiencia. Que legalmente, usted está obligada a cumplir su promesa. O enfrentarse a una demanda que le costaría la mitad de su fortuna por incumplimiento de contrato público y daños morales. El caos se desató en el salón. Periodistas que se habían colado en el evento gritaban preguntas. Los invitados discutían a gritos. Y en el centro del huracán, Elías Vance y Isabella Sterling se miraban. Él, el conserje con manos de ángel. Ella, la millonaria atrapada en su propia red de arrogancia. Isabella miró al abogado, luego a Elías. Su respiración era errática. ¿Quieres dinero? Siseó hacia Elías. ¿Es eso? Te daré 1 millón. 2 millones. Olvida esto. No quiero su dinero. Dijo Elías, acercándose a ella hasta que pudo ver el miedo real en sus pupilas. Quiero que el mundo vea quién es usted realmente. Aceptó la apuesta, Isabella. Y yo gané. Voz clara. Podría interpretarse como un contrato verbal vinculante, señora Sterling. El doctor Arévalo habló con la precisión de un bisturí. Especialmente cuando existe evidencia abrumadora de que usted estableció condiciones específicas ante testigos y el señor Vance las cumplió a cabalidad en un foro público. Pero eso es ridículo, tartamudeó Isabella, su voz perdiendo la fuerza habitual. Nadie puede obligarme a casarme con alguien en pleno siglo XXI. Es absurdo. Tiene razón en teoría, nadie puede forzarla. Físicamente, asintió Arévalo, ajustándose las gafas con calma. Pero permítame ser claro, romper su palabra públicamente en estas circunstancias tendría consecuencias catastróficas. No solo legales, sino morales. Las redes sociales están transmitiendo esto en vivo.
Para mañana al amanecer, el planeta entero sabrá que Isabella Sterling, la mujer de hierro, humilló a un empleado humilde, hizo una promesa arrogante y luego huyó como una cobarde cuando él demostró ser un genio. El salón estalló en murmullos como un enjambre de abejas furiosas. Isabella miró a su alrededor, horrorizada, viendo el bosque de teléfonos móviles apuntando hacia ella, capturando cada microgesto de su derrota. Esto es una pesadilla, susurró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Aunque el micrófono, traicionero, amplificó su desesperación para que todos la escucharan. Para usted, tal vez, dijo Elías con una tranquilidad que contrastaba con el caos. Para mí, es simplemente el equilibrio del universo ajustándose. Roberto Montalvo, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda, intentó intervenir de nuevo, desesperado por salvar la noche. Seguramente podemos llegar a un acuerdo civilizado, Elías. ¿Qué te parece si Isabella te compensa económicamente? Podríamos hablar de una suma generosa. Muy generosa. Digamos, $500,000. ¿1 millón? No quiero su dinero, respondió Elías, su voz dura como el granito. Entonces, ¿qué demonios quieres? Explotó Isabella, su máscara de frialdad rompiéndose en 1000 pedazos. ¿De verdad esperas que me case contigo? ¿Un matrimonio real? ¿Contigo? Elías la miró directamente a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que ella tuvo que parpadear. Quiero que entienda lo que es ser juzgado injustamente. Quiero que experimente, aunque sea por un breve momento, lo que se siente cuando alguien te mira y decide que no vales nada, que eres invisible. Eso es cruel. Susurró Isabella, retrocediendo. ¿Cruel? Elías dio un paso hacia ella, acortando la distancia. Yo he trabajado en su edificio durante 5 años, señora Sterling. He limpiado su oficina personal cada noche. He vaciado su papelera. He recogido las tazas de café que usted dejaba. He sido un fantasma en su vida. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted ni siquiera me reconoció esta noche. Me ha visto 1000 veces, y para usted, sigo siendo nadie. Isabella abrió los ojos con shock genuino. La revelación la golpeó como una bofetada física. ¿Trabajas, en mi empresa? En su edificio, corrigió Elías con amargura. Para la compañía de limpieza subcontratada que ustedes usan para no tener que lidiar con gente como nosotros. He estado allí, en su mundo, siendo invisible. Porque para personas como usted, los que limpiamos su suciedad no existimos. Somos herramientas que respiran. La confesión cayó sobre el salón como una bomba de silencio. Isabella retrocedió otro paso, su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y confusión que nunca antes se le había visto. Eleonora Rivas, quien había permanecido en el escenario observando la escena con la intensidad de una tragedia griega, finalmente habló. Elías, sé que has sufrido un infierno. Sé que perdiste todo lo que amabas. Pero, ¿esto es realmente lo que quieres? ¿Venganza? ¿Es digno de ti? Elías bajó la mirada por un momento, mirando sus manos, las manos que acababan de tocar a Chopin como si fueran alas. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos estaban vidriosos. No quiero venganza, dijo con la voz quebrada por la emoción contenida. Solo quiero que alguien, por una vez, me vea. Que me vea de verdad. No como un prodigio musical extinto, no como un conserje con un trapeador. Solo como un ser humano que merece respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor, denso, casi sagrado. Muchos en la audiencia lloraban abiertamente, conmovidos por la dignidad desnuda de ese hombre roto. La cruda honestidad de Elías había tocado una fibra universal. Isabella estaba paralizada, una lágrima solitaria trazando un camino por su mejilla perfectamente maquillada. Por primera vez en su vida adulta, no tenía palabras, no tenía estrategias, no tenía control. Tengo una propuesta, la voz del doctor Arévalo rompió el hechizo. Señor Sterling, señor Vance. Sugiero un receso. Les daré tiempo para hablar en privado. Discutan esto racionalmente, lejos de las cámaras y del circo mediático. Elías miró a Isabella.
Ella asintió débilmente, derrotada. Está bien, aceptó él. Roberto Montalvo, viendo una oportunidad para respirar, se abalanzó sobre el micrófono. Señoras y señores, tomaremos un breve receso técnico. Por favor, disfruten de los exquisitos canapés en el salón azul mientras, resolvemos esta pequeña situación. La multitud comenzó a moverse lentamente, renuente a perderse cualquier detalle. Los murmullos eran un zumbido constante, las especulaciones volaban como pólvora. Este sería, sin duda, el escándalo de la década. El doctor Arévalo guió a Elías y a Isabella hacia una sala privada, un despacho anexo decorado con caoba y cuero. Una vez allí, cerró la puerta con un clic definitivo, dejándolos solos en un silencio incómodo. Isabella se dejó caer en un sillón orejero, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Su compostura estaba hecha añicos. Elías permaneció de pie, cerca de la puerta, observándola con una mezcla de piedad y firmeza. ¿Por qué? Preguntó ella finalmente, con la voz rota, sin mirarlo. ¿Por qué aceptaste esa apuesta estúpida? ¿Sabías que esto me destruiría? ¿Sabías que me harías quedar como una idiota ante mis socios, ante el mundo? ¿Por qué? Elías repitió la pregunta suavemente. Porque necesitaba que sintieras, aunque fuera por un segundo, lo que yo he sentido cada día durante 5 años. La humillación. El juicio silencioso. La invisibilidad. Misión cumplida, dijo Isabella con amargura, levantando la vista. Sus ojos estaban rojos. Mi reputación está en llamas. Para mañana seré el hazmerreír de las finanzas. ¿Contento? No tiene que ser así. Elías se sentó en una silla frente a ella, invadiendo su espacio personal. Todavía podemos resolver esto de una manera que nos sirva a ambos. Isabella lo miró con escepticismo, secándose una lágrima con rabia. ¿Cómo? El daño ya está hecho. El video debe tener millones de vistas ya. Hay algo que necesito que entiendas, Isabella. Elías se inclinó hacia adelante, su tono serio. No te odio. Ni siquiera te conozco realmente, y tú ciertamente no me conoces a mí. Pero lo que hiciste esta noche, esa crueldad casual, esa necesidad de pisotear a alguien que considerabas inferior, eso no fue un error aislado. Es quien eres ahora. Y estoy cansado de que gente como tú gane siempre. Entonces, ¿qué quieres de mí? Preguntó ella, genuinamente confundida. ¿Quieres que pida perdón públicamente? Lo haré. Quiero que aprendas. Quiero que cambies. Quiero que mires a las personas a los ojos, no a sus zapatos o a sus cuentas bancarias. ¿Y cómo se supone que haga eso? Preguntó ella con frustración. Cásate conmigo, dijo Elías, soltando las palabras con calma. Isabella lo miró como si le hubieran salido 2 cabezas. ¿Qué? ¿Estás loco? No para siempre, aclaró él rápidamente. Dame un mes. 30 días. Un mes como tu esposo legítimo. Un mes donde tengas que vivir conmigo, verme, hablarme, tratarme como a un igual. Un mes donde no puedas esconderte detrás de tu dinero, tus asistentes y tu estatus. Isabella abrió la boca para protestar, pero Elías levantó una mano. Escucha. Si después de ese mes todavía crees que no valgo nada, que soy solo un empleado de limpieza sin alma ni valor, entonces nos divorciamos silenciosamente. Desapareceré de tu vida para siempre. Nunca volverás a saber de mí. Isabella lo observaba con incredulidad, procesando la locura de la propuesta. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Un mes. Es todo lo que pido. A cambio, te prometo que después de eso, firmaré lo que quieras. Acuerdo de confidencialidad, anulación, lo que sea. ¿Y si me niego? Entonces esta historia no morirá, dijo Elías con frialdad. Me aseguraré de que viva para siempre. Daré entrevistas. Contaré cómo la gran Isabella Sterling humilló a un hombre que perdió a su familia, cómo se burló de su dolor y luego rompió su palabra de honor. Isabella cerró los ojos. Estaba atrapada en una jaula que ella misma había construido.
Sabía jugar al ajedrez, y sabía cuando estaba en jaque. Un mes, repitió ella, sopesando las palabras. ¿Y qué pasa durante ese mes? Vivimos juntos. Actuamos como una pareja normal ante el mundo. Y en privado, simplemente aprendes a verme como un ser humano. Nada más. El silencio se estiró entre ellos, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Isabella sabía que no tenía opción real. Su imperio dependía de su imagen de integridad y poder. Un escándalo de esta magnitud, pintándola como una villana mentirosa y clasista, podría costarle contratos millonarios. Está bien, susurró finalmente, rendida. Un mes. Elías asintió. No había triunfo en su rostro, solo una determinación sombría. Entonces, tenemos un trato. Extendió su mano callosa. Isabella miró esa mano. La mano de un trabajador. La mano de un genio. Dudó un segundo, tragando su orgullo, antes de estrecharla. Su piel suave contra la aspereza de la de él selló el pacto. Tenemos un trato, dijo ella, con voz apenas audible. Ninguno de los dos podía imaginar que ese simple apretón de manos en una sala trasera cambiaría el curso de sus vidas de formas que ni el mejor guionista podría haber escrito. No sabían que estaban abriendo la puerta a secretos enterrados, a dolores compartidos y a una redención que ninguno creía merecer. Cuando salieron de la sala privada, el salón principal vibraba de ansiedad. El doctor Arévalo tomó el micrófono con solemnidad. Señoras y señores, gracias por su paciencia. Tenemos un anuncio importante. La señora Isabella Sterling y el señor Elías Vance han llegado a un acuerdo mutuo y satisfactorio. Habrá una boda. El salón explotó literalmente. Gritos de sorpresa, aplausos incrédulos, flashes de cámaras iluminando el espacio como una tormenta eléctrica. Isabella mantuvo una sonrisa forzada, congelada, mientras Elías permanecía a su lado, sereno como una estatua, ocultando el huracán que llevaba dentro. La ceremonia será de carácter privado, continuó Arévalo. Y pedimos encarecidamente que respeten la privacidad de la pareja durante este tiempo de transición. Pero todos sabían que la privacidad era una fantasía. Los teléfonos brillaban en cada rincón, dedos volando sobre pantallas táctiles, enviando la noticia a los cuatro vientos. En cuestión de minutos, la boda del año era tendencia mundial. Roberto se acercó a Isabella cuando la multitud comenzó a dispersarse, su rostro pálido. ¿Estás segura de esto, Isa? Esto es una locura. No tengo opción, Roberto, respondió ella entre dientes, saludando con la mano a un fotógrafo. Me tendió una trampa perfecta. Jaque mate. Todavía puedes negarte. Podemos manejar la prensa. Un buen equipo de relaciones públicas, ya no se trata de relaciones públicas, cortó ella, mirando a Elías, quien conversaba tranquilamente con Eleonora Rivas al otro lado del salón. Se trata de que todo el mundo está mirando. Si me retracto ahora, soy una cobarde y una mentirosa. Mis acciones caerían en picada mañana. ¿Y si esto se convierte en algo permanente? ¿Y si un mes no es suficiente para este lunático? Un mes es más que suficiente para que se aburra de jugar a la casita, afirmó Isabella con una convicción que no sentía. Se dará cuenta de que no pertenece a mi mundo y se irá corriendo con el rabo entre las piernas. Elías sintió la mirada de Isabella clavada en su nuca y se giró. Sus ojos se encontraron a través del salón, un océano de gente entre ellos, pero conectados por un hilo invisible de tensión y destino. La noche finalmente agonizó. Los invitados se marcharon, borrachos de champán y chismes. El gran palacio imperial quedó vacío, silencioso, como un escenario abandonado tras la función. Isabella llegó a su ático de lujo pasada la 1 de la madrugada. Se quitó los zapatos de tacón en la entrada, dejándolos tirados descuidadamente sobre el mármol importado. El vestido de diseñador se sentía ahora como una armadura pesada y sofocante. Se dejó caer en el sofá de cuero blanco, y por primera vez en años, permitió que la fachada se derrumbara. Lloró. No con delicadeza, sino con sollozos feos y profundos. Lloró de rabia, de impotencia, de miedo.
Su teléfono vibraba incesantemente en la mesa de centro, una letanía de notificaciones y llamadas perdidas. El mundo quería sangre. Con un grito de frustración, lo apagó y lo lanzó contra un cojín. Se levantó y caminó hacia el ventanal panorámico. La ciudad se extendía a sus pies, un mar de luces indiferentes. En algún lugar allá abajo, entre las sombras de los edificios que ella poseía, estaba Elías. El hombre que la había derrotado con una sonata y una mirada. Lo odiaba. Lo odiaba con una intensidad que la asustaba, pero, muy en el fondo, donde no quería mirar, también sentía un extraño respeto. Al otro lado de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo que había visto mejores días, Elías también estaba despierto. No podía dormir. La adrenalina de la noche se había disipado, dejando un vacío doloroso. Se sentó en el borde de su cama estrecha, mirando sus manos bajo la luz amarillenta de una lámpara barata. Esas manos habían tocado el cielo esa noche, pero ahora estaban vacías. Se levantó y caminó hacia el armario desvencijado. De al fondo, detrás de unas cajas de cartón húmedas, sacó una maleta de cuero desgastado. No la había abierto en 5 años. Sus dedos temblaron al tocar el cierre metálico. Cuando la abrió, el olor a pasado lo golpeó. Lavanda y papel viejo. Sacó un álbum de fotos. La primera imagen era de él, joven, arrogante, sonriendo junto a un piano Steinway, sosteniendo un ramo de flores. Parecía un extraño. Pasó las páginas rápidamente, buscando el dolor, necesitando el castigo. Ahí estaba. Amalia. Su esposa. Sonriendo a la cámara con esa luz en los ojos que iluminaba cualquier habitación. Elías sintió una punzada física en el pecho, como si le hubieran arrancado un pedazo de corazón. Amalia, susurró al aire viciado de la habitación. Dios mío, ¿qué he hecho? Las lágrimas cayeron sobre el plástico protector de la foto. La limpió con la manga de su camisa, con ternura infinita. Luego, la siguiente foto. El golpe de gracia. Una niña de rizos oscuros y ojos enormes, sentada en su regazo frente al piano, intentando alcanzar una octava con sus deditos. Clarita. Su hija. Su vida entera. Clarita, mi pequeña luz, el sollozo salió de su garganta como un animal herido. Perdóname. Por favor, perdóname. Elías se dobló sobre sí mismo, abrazando el álbum contra su pecho, meciéndose de adelante hacia atrás. Los recuerdos, esos monstruos que mantenía encadenados, se soltaron. La noche de la tormenta. El concierto en Berlín. La llamada de Amalia, llena de risas y orgullo. Te vimos en la tele, papá. La voz de Clarita resonó en su memoria. Tocaste súper rápido. Te extraño, princesa, había dicho él, feliz, estúpidamente feliz. Llego mañana. No salgan, la tormenta es terrible. Tonterías, había dicho Amalia. Vamos a ir a buscarte al aeropuerto. Queremos ser las primeras en abrazarte. Somos tu familia. Las amo, había dicho él. Las últimas palabras. El vuelo retrasado. El aterrizaje forzoso. Y luego, el teléfono encendiéndose con 17 llamadas perdidas del hospital. El frío en el estómago. La carrera por los pasillos blancos y asépticos. Lo sentimos, señor Vance, la voz del cirujano, monótona, profesional. Su hija falleció en el impacto. Su esposa, ella resistió hasta llegar aquí. Elías recordó entrar en la habitación. Amalia, conectada a tubos, pálida, muriendo. Prométeme. Había susurrado ella, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. Prométeme que seguirás tocando. Que vivirás por las dos. No te mueras conmigo, Elías. No me dejes, había rogado él. No me dejes solo. Pero ella se fue. Y el pitido continuo del monitor cardíaco se convirtió en la banda sonora de su vida. Les prometí que viviría, lloró Elías en la soledad de su cuarto. Pero mentí. Solo he estado respirando. He sido un cobarde,
Amalia. Un fantasma escondido en la basura de otros. El sonido de su teléfono lo sobresaltó. Era tarde. Miró la pantalla. Un número desconocido. Sí. Su voz sonó ronca, destrozada. Señor Vance, una voz femenina, eficiente, sin alma. Soy Valeria, la asistente personal de la señora Sterling. Elías se enderezó, secándose las lágrimas con furia. Dígame. Llamo para coordinar su traslado al ático de la señora Sterling. Ella desea que se realice mañana a primera hora. Quiere evitar a la prensa en su edificio. ¿Mañana? Elías miró su pequeña habitación. ¿No es muy pronto? La señora Sterling prefiere la eficiencia. Un coche lo recogerá a las 9 en punto. Traiga solo lo indispensable. Lo indispensable, repitió Elías, mirando la foto de su familia muerta. ¿Qué era indispensable cuando ya no tenías nada? Entendido. Excelente. Ah, y señor Vance, la boda civil será en 48 horas. Solo testigos y el juez. Después, una breve sesión de fotos para controlar la narrativa. ¿Controlar la narrativa? Elías soltó una risa seca y sin humor. Es una figura pública, señor. Necesita manejar la óptica de la situación. Buenas noches. La línea se cortó. Elías se quedó mirando el teléfono. En 2 días, se casaría con la mujer que representaba todo lo que odiaba. Una mujer a la que había forzado a un rincón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto justicia o locura? Guardó el álbum en la maleta, dejando fuera solo la foto de Amalia y Clarita. Las miró una última vez. No sé si esto es lo correcto. Le susurró. No sé si esto es lo que querías, Amalia. Pero necesitaba sentir algo. Necesitaba gritarle al mundo que todavía estoy aquí. Esa noche, ni Elías en su cama humilde, ni Isabella en sábanas de seda, pudieron dormir. Ambos miraban al techo, sabiendo que al amanecer, comenzaba la guerra. Ni Elías ni Isabella durmieron esa noche. Ambos estaban despiertos en sus respectivos espacios, procesando la magnitud del choque tectónico que acababa de ocurrir, aterrorizados de lo que vendría cuando saliera el sol. Isabella miraba el borrador del contrato matrimonial que el doctor Arévalo le había enviado por correo encriptado. Términos legales, condiciones financieras, cláusulas de rescisión por infidelidad o escándalo público, todo tan clínico, tan desprovisto de emoción humana. Era un documento para comprar una empresa, no para unir 2 vidas. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío, como si estuviera firmando su propia sentencia de soledad? Al otro lado de la ciudad, Elías guardaba las fotografías en la maleta. Empacaba su vida entera en 2 bolsas de deporte desgastadas. Todo lo que poseía en el mundo cabía en ese espacio ridículo, mientras que Isabella tenía un ático dúplex de 500 metros cuadrados lleno de objetos que probablemente nunca tocaba. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Cuando finalmente llegó el amanecer, gris y tímido, ambos lo observaron desde sus ventanas. Isabella desde su torre de marfil, mirando hacia abajo al mundo que creía controlar. Elías desde su sótano, mirando hacia arriba al cielo que le había dado la espalda. En menos de 24 horas, sus órbitas colisionarían. Secretos antiguos serían desenterrados, heridas supurantes serían expuestas al aire, y ambos tendrían que decidir si este matrimonio forzado sería su destrucción final o su única oportunidad de salvación. El automóvil negro llegó exactamente a las 9 de la mañana. El conductor, un hombre con uniforme impecable y expresión de esfinge, ayudó a Elías con sus 2 maletas. No hizo preguntas sobre por qué el futuro esposo de la mujer más rica del país vivía en un edificio con grafitis en la puerta. Los ricos pagaban por discreción, no por curiosidad. Durante el trayecto hacia el distrito financiero, Elías miraba por la ventana tintada como su mundo se alejaba y uno completamente ajeno se acercaba. Los edificios de ladrillo rojo daban paso a agujas de acero y cristal. Las calles ruidosas y vivas se transformaban en avenidas silenciosas y perfectas.
Era como cruzar una frontera invisible entre la realidad y una simulación costosa. Cuando el ascensor privado se abrió directamente en el vestíbulo del ático de Isabella, Elías sintió que entraba en un mausoleo moderno. Todo era blanco, negro o gris plomo. Ni una sola fotografía personal en las paredes, ni una planta que sugiriera vida orgánica, ni un solo objeto fuera de su lugar geométrico. «Has llegado». La voz de Isabella lo sobresaltó. Apareció desde el pasillo que conducía a la cocina, vestida con ropa deportiva de marca, pero sin una gota de maquillaje. Las ojeras oscuras bajo sus ojos delataban su insomnio, humanizándola de una forma que Elías no esperaba. «Tu habitación está en el ala este, segundo piso», dijo con tono puramente empresarial, evitando mirarlo a los ojos. «Valeria te mostrará todo. Tengo videoconferencias con Tokio toda la mañana. Isabella, espera». Elías dejó sus maletas en el suelo de mármol. «Necesitamos hablar sobre». «No hay nada de qué hablar», lo interrumpió ella bruscamente, girándose. «Tenemos un acuerdo comercial. 1 mes. 30 días. Después de eso, cada uno sigue su camino. Mientras tanto, mantenemos las apariencias en público y nos ignoramos cortésmente en privado». ¿Ignorarnos? Elías dio un paso hacia ella, invadiendo su burbuja de control. ¿No se supone que este mes era para conocernos? Para que aprendieras a ver a las personas. Fue tu idea, no la mía. Isabella finalmente lo miró. Sus ojos mostraban algo más que frialdad, mostraban pánico. «Yo solo estoy cumpliendo mi parte del contrato para salvar mi empresa. No esperes que finja que esto es una novela romántica». Antes de que Elías pudiera responder, el zumbido del intercomunicador cortó el aire. Isabella presionó un botón en la pared con impaciencia. «Sí. Señora Sterling, tiene una visita en el lobby». La voz del conserje sonaba inusualmente nerviosa. «Dice que es urgente». Es Miranda Sterling». El color drenó completamente del rostro de Isabella. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente, aferrándose al borde de la consola de entrada. «¿Quién es Miranda?», preguntó Elías, alarmado por su reacción física. «Mi hermana», susurró Isabella, como si la palabra fuera veneno. «No hemos hablado en 5 años». «¿Qué hago, señora?», insistió el conserje. «Dice que no se irá hasta verla». Isabella cerró los ojos, respirando profundamente, luchando por recuperar su máscara de hierro. «Déjala subir». Los siguientes minutos fueron de una tensión insoportable. Isabella caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Elías nunca la había visto así, descontrolada, vulnerable, humana. Cuando el ascensor se abrió de nuevo, una mujer de aproximadamente la misma edad que Isabella entró. El parecido físico era innegable, los mismos pómulos altos, el mismo cabello oscuro. Pero mientras Isabella irradiaba un frío polar, esta mujer tenía calidez y dolor en la mirada. Vestía con sencillez, jeans y una blusa blanca, sin joyas. «Hola, Isa», Miranda habló primero, su voz suave pero firme. «¿Qué haces aquí?». Isabella preguntó sin devolver el saludo, cruzándose de brazos. «No eres bienvenida en esta casa». «Vi las noticias». Todo el país vio las noticias. «Mi hermana, la inalcanzable Isabella Sterling, se casa con un desconocido después de un escándalo viral». ¿De verdad pensaste que no vendría a ver si te habías vuelto loca? «Vete», dijo Isabella, cortante. «No tienes derecho a estar aquí después de lo que hiciste». «¿Lo que yo hice?». Miranda soltó una risa amarga. «Isa, han pasado 5 años. ¿Cuándo vas a dejar de usarme como chivo expiatorio?». «Nunca», explotó Isabella, su compostura rompiéndose finalmente. «Destruiste nuestra familia. Por tu culpa, papá murió de vergüenza. Tú y ese maldito marido tuyo». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que Elías estaba allí, siendo testigo de su derrumbe. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Miranda se volvió hacia Elías, notándolo por primera vez. Lo evaluó con una mirada penetrante e inteligente.
Tú debes ser Elías Vance. El pianista del video. Sí, respondió Elías, sintiéndose un intruso en una guerra civil. ¿Sabes por qué mi hermana es así, Elías? Preguntó Miranda, ignorando la furia de Isabella. ¿Por qué construyó estos muros de hielo alrededor de su corazón? Miranda, cállate. Advirtió Isabella con voz temblorosa. Nuestra familia era diferente antes. Nuestro padre tenía una empresa honesta. Éramos felices. Entonces yo cometí un error, continuó Miranda, mirándolo fijamente. Me enamoré del hombre equivocado. Un error, Isabella escupió las palabras. ¿Llamas error a que tu esposo robara millones de las cuentas de la empresa y destruyera la reputación de 50 años de trabajo de papá? Elías abrió los ojos con sorpresa. Miranda bajó la mirada, avergonzada pero no derrotada. No robé, Isa. Confié. Mi esposo, Carlos, manipuló los libros. Falsificó mi firma. Para cuando me di cuenta, el dinero había desaparecido y él estaba desesperado. Y no dijiste nada. Gritó Isabella. Dejaste que papá pensara que había sido tú. Asumiste la culpa para proteger a un ladrón. Porque era mi esposo, respondió Miranda con voz quebrada. Y porque estaba embarazada. Pensé que podía arreglarlo. Pensé que si devolvíamos el dinero, pero luego ocurrió el accidente. El accidente acabó con todo, susurró Isabella. El estrés del juicio, la vergüenza pública, el corazón de papá no lo soportó. Tú lo mataste, Miranda. Tú y Carlos. El silencio que siguió fue devastador. Elías sentía que el aire se había vuelto irrespirable. Estaba presenciando la autopsia de una familia. Por eso te volviste así, dijo Miranda suavemente. Trabajaste como una poseída para reconstruir el apellido Sterling, para demostrarle al mundo que no éramos criminales. Y en el proceso, olvidaste cómo sentir. Te convertiste en una máquina de hacer dinero. ¿Y tú qué sabes? Replicó Isabella. Te fuiste. Desapareciste. Me fui porque tú me echaste, Isa. Me dijiste que estaba muerta para ti. Miranda suspiró, cansada. Pero vine porque vi tu cara en ese video. Vi cómo ese hombre tocó el piano y cómo tú lo mirabas. Y por primera vez en años, vi algo en tus ojos que no eran números. Vi miedo, sí. Pero también vi vida. No sabes nada sobre mí. Sé que te estás casando con un extraño en 48 horas, señaló Miranda. Sé que algo en esa gala te sacudió lo suficiente como para aceptar esta locura. Y sé que la hermana que yo conocí, la que lloraba con las películas románticas, todavía está ahí dentro, enterrada bajo capas de cinismo. Elías observaba el intercambio con el corazón apretado. Isabella, la villana de su historia, era también una víctima. Una mujer que había cargado con el peso del mundo para limpiar el nombre de su padre. Miranda, por favor, vete, dijo Isabella, agotada. No puedo hacer esto hoy. Está bien, asintió Miranda. Pero antes de irme, necesito decirte algo que debí decir hace años. Lo siento, Isa. Siento haber confiado en Carlos. Siento no haber sido más fuerte. Siento que papá muriera creyendo que yo lo traicioné. Y siento que perdimos todos estos años de ser hermanas. Se dio la vuelta para marcharse, pero sus ojos se desviaron hacia las maletas de Elías en la entrada. Una de ellas estaba abierta. El borde de una fotografía sobresalía. Sin pedir permiso, movida por una intuición extraña, Miranda se acercó y sacó la foto. Era la imagen de Amalia y Clarita. ¿Quiénes son? Preguntó suavemente, su voz temblando. Elías sintió un escalofrío. Mi familia. Murieron hace 5 años. Miranda estudió la fotografía con una intensidad aterradora. Su rostro palideció hasta volverse del color de la ceniza. Sus manos comenzaron a temblar tanto que la foto vibraba. ¿Cómo se llamaba tu esposa? Amalia. Respondió Elías, confundido y alarmado. Amalia Vance.
La fotografía se deslizó de los dedos de Miranda y cayó al suelo, planeando suavemente hasta el mármol frío. Isabella se giró, alertada por el cambio en la atmósfera. ¿Qué pasa?, preguntó. Miranda levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de un horror absoluto, un abismo de culpa. Isa, ¿recuerdas la fecha exacta del accidente de Carlos? ¿Qué tiene que ver eso con? Empezó Isabella, pero se detuvo. Su mente brillante conectó los puntos antes de que pudiera verbalizarlos. No. Mi ex esposo. Carlos, Miranda apenas podía respirar. Condujo ebrio aquella noche, huyendo de la auditoría. Entró en la autopista en sentido contrario. Chocó de frente contra otro vehículo. Él murió en el acto. Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El zumbido en sus oídos se volvió ensordecedor. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz sonando lejana, como si viniera de otra habitación. Los abogados de la empresa manejaron todo para evitar más prensa, continuó Miranda, llorando abiertamente. Se llegó a un acuerdo extrajudicial rápido. Yo estaba en shock, sedada. Nunca supe los nombres. Nunca quise saber a quienes había matado. Miranda miró a Elías, destruida. El accidente que mató a tu esposa y a tu hija fue causado por mi esposo. Por el hombre en quien confié. Por el hombre cuya culpa asumí. El silencio que cayó sobre el ático fue absoluto, pesado como una lápida de granito. 3 personas, 3 extraños, conectados por una tragedia invisible que había definido sus vidas durante 5 años. Elías se dejó caer en el sofá blanco, incapaz de sostener su propio peso. El hombre que había destrozado su vida, el borracho que había matado a sus amores, estaba casado con la hermana de la mujer con la que él iba a casarse. Yo no sabía, sollozó Miranda, cayendo de rodillas. Elías, tienes que creerme. No sabía. Si hubiera sabido que había una familia. Dios mío. Pero lo sabías, dijo Elías con voz hueca, muerta. Sabías que tu esposo conducía borracho. Sabías que chocó contra alguien. Simplemente, no te importó lo suficiente saber sus nombres. No es verdad. Gritó Miranda. Me importaba. Pero mi vida se estaba acabando. Perdí mi matrimonio, mi reputación, mi padre. ¿Y yo qué perdí? Elías se levantó, temblando de una furia fría y terrible. Perdí a mi esposa. Perdí a mi hija de 5 años. Clarita tenía 5 años y murió aplastada porque tu marido decidió huir de sus problemas con una botella de whisky. Isabella estaba paralizada, mirando alternativamente a su hermana y a Elías. Por eso dejaste la música, susurró ella, entendiendo todo. Por eso desapareciste. Por eso me convertí en un fantasma, terminó Elías. Porque vivir con ese dolor era imposible. ¿Cómo podía tocar música bella cuando ellas estaban pudriéndose bajo tierra por culpa de un cobarde? Miranda se arrastró hacia él, intentando tocar su mano, pero él retrocedió como si ella tuviera la peste. Elías, por favor, he vivido en el infierno por lo que hizo Carlos. Vete, dijo Elías. Su voz era hielo puro. Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Miranda, vete. Gritó Isabella, recuperando la voz. Lárgate ahora mismo. Miranda se puso de pie, un desastre de lágrimas y culpa. Miró a su hermana, luego a Elías. Lo siento tanto. Corrió hacia el ascensor. Las puertas se cerraron, tragándose sus sollozos. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de cristales rotos. Isabella y Elías se miraron desde extremos opuestos del salón, un abismo insalvable entre ellos. Yo no sabía, dijo Isabella finalmente. Su voz era pequeña, infantil. Elías, te juro por la memoria de mi padre que no sabía que el accidente de Carlos, que eran tu familia. ¿Importa?, preguntó él con amargura. ¿Cambia algo? Cambia todo, Isabella caminó lentamente hacia él. Cambia que yo también he estado cargando con la culpa de ese accidente.
Porque fue mi hermana quien trajo a ese monstruo a nuestras vidas. Porque fue el dinero de mi familia lo que intentó tapar el escándalo. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Elías, exhausto. Porque mereces la verdad. Porque ahora entiendo esa mirada tuya en la gala. No era solo odio. Era reconocimiento. Dos personas rotas chocando en la oscuridad. Elías se frotó la cara con las manos. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, admitió Isabella, sentándose en el borde del sofá, lejos de él. El contrato dice que nos casamos en 2 días. Pero después de esto. Después de esto, ¿qué? ¿Cancelamos? ¿Fingimos que no estamos unidos por la sangre de mi hija? Estamos conectados por la misma tragedia, dijo Isabella. Tu familia y la mía fueron destruidas por el mismo hombre, en el mismo instante. ¿No ves la ironía cruel? Nos odiamos por ser de mundos diferentes, cuando en realidad compartimos el mismo infierno. Elías guardó silencio durante un largo tiempo, mirando la ciudad a través del ventanal. ¿Todavía quieres casarte conmigo?, preguntó Isabella. ¿Sabiendo que mi cuñado mató a tu familia? ¿Sabiendo que mi dinero silenció tu tragedia? Elías se giró y la miró. Realmente la miró. Vio más allá de la ropa cara y la actitud defensiva. Vio a la niña que había perdido a su padre por la vergüenza. Sí, dijo lentamente. Más que nunca. ¿Por qué? Isabella parpadeó, atónita. Porque ahora sé que no soy el único que carga con una culpa que no es suya. Porque entiendo tus muros. Y porque tal vez, solo tal vez, 2 personas rotas por la misma causa puedan, de alguna forma retorcida, ayudarse a sanar. Isabella sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero esta vez no la limpió. Eres un hombre extraño, Elías Vance. Y tú eres una mujer complicada, Isabella Sterling. Ambos soltaron una risa débil, nerviosa, pero real. 2 días después, se casarían. Pero el significado había mutado. Ya no era un trato comercial ni una lección de humildad. Era un pacto de sangre. 2 sobrevivientes aferrándose a una tabla en medio del naufragio. El día de la boda amaneció nublado. El cielo era una sábana de plomo. Elías se despertó en la habitación de invitados, rodeado de sábanas de algodón egipcio que costaban más que su antiguo sueldo anual. Se acercó a la mesita de noche donde descansaba la foto de Amalia y Clarita. ¿Qué pensarían de esto?, les preguntó. ¿Me odiarían por unirme a esta familia? ¿O entenderían que necesito esto para no volverme loco? Sintió una extraña paz. Como si, después de 5 años de luto, estuviera autorizado a intentar vivir de nuevo. Al otro lado del pasillo, Isabella se miraba en el espejo de cuerpo entero. Llevaba un traje sastre blanco, sencillo pero elegante. ¿Quién eres?, le preguntó a su reflejo. ¿La tiburona de las finanzas? ¿La hermana traicionada? ¿O la esposa de un pianista fantasma? Un golpe suave en la puerta la interrumpió. Isabella, era la voz de Elías. ¿Puedo pasar? Adelante. Elías entró. Llevaba el traje que Valeria le había comprado. Le quedaba perfecto, pero se le veía incómodo, como un lobo disfrazado de oveja. No podía dormir, admitió él. Yo tampoco. Sigo pensando en Miranda. En todo lo que nos une y nos separa. Yo también. Se sentó en una butaca de terciopelo. ¿Has hablado con ella? No. No sabría qué decirle. El perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga, Elías. Lo sé. Me tomó 5 años dejar de odiarme a mí mismo. Y todavía estoy trabajando en ello. Se miraron en silencio, compartiendo el peso del aire. En 3 horas nos casamos, dijo Isabella. Una boda sin amor, sin invitados, sin alma. Solo un trámite para las cámaras. ¿Y si la hacemos real?, preguntó Elías de repente. Isabella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No me refiero a amor romántico. Eso sería mentirnos. Me refiero a honestidad.
¿Qué tal si en lugar de recitar guiones legales, hacemos votos verdaderos? Promesas de darnos una oportunidad real de sanar. De usar este mes no para fingir, sino para intentar entendernos. Isabella lo consideró. La idea le aterraba y le atraía a partes iguales. ¿Votos reales? Preguntó. Votos reales. De dos náufragos. Isabella asintió lentamente, y por primera vez, sus ojos brillaron con algo parecido a la esperanza. Rato. ¿Votos de qué, exactamente? Preguntó Isabella, frunciendo el ceño. ¿De ser vulnerables? De no escondernos detrás de máscaras, propuso Elías, acercándose un paso. De prometernos ayudarnos mutuamente a sanar, aunque duela. Aunque queramos salir corriendo. Eso suena aterrador, admitió Isabella. Lo es, asintió Elías. Pero quedarnos como estamos, atrapados en nuestro propio infierno personal, también lo es. Al menos, esto es aterrador con un propósito. Isabella miró la mano extendida de Elías. Una mano que había limpiado suelos y tocado sinfonías. Una mano que temblaba ligeramente. Entonces es un trato, dijo ella, tomando su mano. Votos reales. Vulnerabilidad real. Un mes para ver si dos personas rotas pueden crear algo completo. O al menos, algo que no sangre tanto. Elías estrechó su mano. Esta vez, el contacto duró un poco más de lo necesario. Algo estaba cambiando entre ellos, algo sutil pero innegable, como el cambio de presión antes de una tormenta. La oficina del registro civil era fría, gris e impersonal. Exactamente como Isabella había querido. Solo estaban presentes el doctor Arévalo, fungiendo como testigo legal, y Valeria, la asistente, con su tablet lista para cronometrar el evento. Roberto Montalvo había enviado una nota de disculpa diciendo que no podía apoyar esta farsa suicida. El juez, un hombre con cara de haber visto demasiados divorcios, leyó los votos estándar con voz monótona, claramente aburrido. Había casado a 3 parejas esa mañana. Esta era solo una más en su lista de trámites burocráticos. ¿Isabella Sterling acepta a Elías Vance como su legítimo esposo? Isabella miró a Elías. En sus ojos grises vio dolor, esperanza, miedo y una determinación férrea. Acepto. ¿Elías Vance acepta a Isabella Sterling como su legítima esposa? Elías sostuvo su mirada sin parpadear. Acepto. Por el poder que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer. No hubo beso de película. No hubo aplausos. Solo 2 firmas rápidas en un papel oficial y 2 anillos de oro blanco intercambiados mecánicamente. Pero cuando Elías deslizó el anillo en el dedo de Isabella, se inclinó y susurró algo que solo ella pudo escuchar. Te prometo ser honesto, incluso cuando la verdad duela más que una mentira. Y Isabella, al colocar el anillo en el dedo calloso de él, respondió con un susurro que sonó como una plegaria. Te prometo intentar ser humana otra vez. Fueron votos más significativos que cualquier poema romántico recitado bajo la luz de la luna. La sesión fotográfica estaba programada en el lobby del Hotel Imperial, el mismo lugar donde todo había comenzado. Los medios de comunicación esperaban ansiosos, como tiburones oliendo sangre. Cámaras listas, micrófonos encendidos, preguntas afiladas preparadas. La historia del conserje que se casó con la reina de hielo había capturado la imaginación morbosa del público. Sonrían, por favor. Indicó el fotógrafo, posicionándolos juntos frente a un arreglo floral. Isabella sonrió con su habitual perfección plástica, la misma sonrisa que usaba para anunciar despidos masivos o fusiones hostiles. Pero Elías no pudo. Su sonrisa fue pequeña, torcida, genuina y nerviosa. Señora Sterling. Gritó un periodista desde la barrera. ¿Cómo se siente al casarse con Al Wien que conoció apenas hace 3 días? Me siento, sorprendida por la vida, respondió Isabella, eligiendo cada palabra con cuidado. A veces, las conexiones más significativas surgen de los lugares más inesperados. Señor Vance. Otro periodista alzó la voz.
¿Es verdad que usted es el pianista desaparecido Elías Vance? ¿Por qué dejó la música? Elías sintió el peso de la pregunta como una losa. Miró los flashes, sintiéndose desnudo. Perdí algo muy importante, dijo con voz grave. Y con ello perdí mi propósito. Pero estoy aprendiendo que nunca es tarde para intentar encontrarlo nuevamente. ¿Y su esposa lo ayudará con eso? Presionó el periodista. Elías miró a Isabella. Creo que nos ayudaremos mutuamente. Las cámaras capturaron el momento exacto, la mirada entre ellos que parecía contener conversaciones enteras, secretos compartidos y un pacto silencioso de supervivencia. Una última pregunta. Una periodista conocida por sus investigaciones agresivas se abrió paso al frente. Señora Sterling, ¿es cierto que su hermana, Miranda Sterling, estuvo involucrada en el escándalo financiero que destruyó la empresa de su padre? ¿Y es cierto que ese mismo escándalo está conectado directamente a la tragedia personal del señor Vance? El salón quedó en un silencio sepulcral. Se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados. Todas las lentes hicieron zoom en el rostro de Isabella, esperando capturar su colapso. Isabella palideció mortalmente. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Antes de que pudiera romperse en pedazos frente al mundo, Elías dio un paso adelante, cubriéndola parcialmente con su cuerpo. Mi pasado es complicado y doloroso, dijo con voz firme y autoritaria. El pasado de mi esposa también lo es. Pero lo que importa no es de dónde venimos ni las tragedias que nos marcaron, sino hacia dónde hemos decidido ir. Y hemos decidido ir hacia adelante, juntos. Tomó la mano fría de Isabella y la apretó con fuerza. Ella lo miró con sorpresa genuina y una gratitud inmensa. No haremos más comentarios sobre nuestros pasados, añadió Isabella, recuperando su compostura gracias al apoyo físico de él. Pedimos privacidad para construir nuestro futuro. Gracias. Valeria intervino rápidamente, escoltando a los recién casados hacia el ascensor privado mientras los periodistas gritaban preguntas desesperadas. Una vez dentro del coche blindado, protegidos por vidrios polarizados, Isabella se derrumbó. ¿Cómo lo supieron? Sollozó, cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo encontraron la conexión tan rápido? Los periodistas son buenos en su trabajo, Isa, respondió Elías, pasándole un pañuelo. Pero no importa. No dijimos nada. No confirmamos nada. Me defendiste, dijo ella, mirándolo con asombro, con el rímel corrido. Ni siquiera me conoces realmente, me odiaste hasta ayer y me defendiste frente a todos ellos. Somos un equipo ahora, dijo Elías simplemente. Para bien o para mal, estamos en esto juntos. Y yo cumplo mis promesas. El viaje de regreso al ático fue silencioso, pero por primera vez, no fue incómodo. Ambos estaban procesando el cambio tectónico en su relación. El matrimonio, que había comenzado como un acto de venganza y obligación, estaba mutando en algo diferente. Algo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía, pero que se sentía extrañamente sólido. Cuando entraron en el ático, encontraron una sorpresa. La sala de estar, habitualmente estéril, estaba inundada de flores. Docenas de ramos de girasoles, lirios y rosas blancas cubrían y acutean cada superficie disponible. El espacio frío se había transformado en un jardín vibrante. ¿Quién envió todo esto? Preguntó Isabella, buscando tarjetas entre los tallos. Elías encontró una sobre de color crema. Su rostro se transformó al leer el mensaje. ¿Qué dice? Preguntó Isabella, acercándose. Elías le mostró la tarjeta. La letra era elegante pero temblorosa. Los girasoles eran sus favoritos. Amalia me lo dijo una vez en el hospital, cuando ambas esperábamos el nacimiento de nuestros bebés. No sabía que ella era tu esposa hasta ayer. Perdóname, Elías. Perdóname, Isa. Miranda. Isabella se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Mi hermana, conoció a tu esposa. Parece que nuestras vidas estuvieron entrelazadas mucho antes de lo que imaginábamos, susurró Elías,
tocando los pétalos de un girasol con reverencia. El universo tiene un sentido del humor muy cruel. Entre las flores había otra tarjeta, esta con una letra diferente, masculina y apresurada. Isabella, necesitamos hablar. Hay cosas sobre el accidente que no sabes. Cosas que Miranda nunca te dijo porque ella tampoco las sabía todas. Cosas que cambiarán todo. Voy para allá mañana. Roberto. Isabella leyó la tarjeta 3 veces, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué querrá decir con eso? Preguntó, su voz llena de aprensión. ¿Cosas que cambiarán todo? No lo sé, respondió Elías, frunciendo el ceño. Pero Roberto no es dado al drama innecesario. Si dice que es importante, lo es. Tengo miedo, Elías, confesó ella, mirándolo. ¿Y si hay más secretos? ¿Y si lo que descubrimos es peor de lo que ya sabemos? Elías la abrazó. Fue un impulso, algo no planeado, pero Isabella no se resistió. Se dejó sostener, hundiendo la cara en el hombro de su traje barato. Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo él contra su cabello. Como prometimos en el registro civil. Esa noche, en lugar de retirarse a sus habitaciones separadas como extraños, se quedaron en la sala, rodeados de flores y fantasmas. Hablaron hasta que el cielo empezó a clarear. Isabella contó historias de su infancia, de su padre antes de la quiebra, de los sueños que tenía antes de convertirse en una máquina corporativa. Elías compartió recuerdos de Amalia y Clarita, esta vez sin el dolor desgarrador que los solía paralizar, sino con una nostalgia triste pero cálida. Amalia habría querido que siguiera adelante, admitió él mientras el primer rayo de sol tocaba los girasoles. Ella siempre fue más sabia que yo. Me conocía mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Tu hija era hermosa, dijo Isabella, mirando la fotografía que Elías había puesto sobre la mesa. Tenía tus ojos. Y la risa de su madre, sonrió Elías. Llenaba toda la casa con esa risa. ¿Crees que alguna vez dejarás de extrañarlas? No, respondió él honestamente. Pero estoy aprendiendo que puedo extrañarlas y aún así vivir. Que honrar su memoria no significa morir con ellas en vida. Isabella sintió, secándose una lágrima silenciosa. Yo extraño a mi padre. Extraño a la hermana que tuve antes de que todo se derrumbara. Extraño a la persona que era yo misma. Los muros pueden derrumbarse, Isa, dijo Elías suavemente. Y si lo que hay detrás está roto, bueno, encontramos belleza en las grietas. Como el arte japonés del kintsugi, donde reparan la cerámica rota con oro. Las cicatrices se convierten en la parte más valiosa. Isabella sonrió débilmente. ¿Cuándo te volviste tan sabio, señor conserje? Cuando dejé de esconderme del dolor y empecé a escuchar lo que tenía que decirme. Cuando finalmente se fueron a dormir, agotados pero extrañamente en paz, ambos sintieron algo que no habían experimentado en años, esperanza. Frágil, aterradora, pero real. Pero ninguno podía imaginar que la visita de Roberto al día siguiente sacudiría los cimientos de su recién encontrada tregua. Que secretos enterrados bajo 5 años de silencio y dinero estaban a punto de ser exhumados. Roberto Montalvo llegó al ático exactamente al mediodía. Llevaba un maletín de cuero viejo que parecía pesar 1 tonelada. Su rostro estaba gris, envejecido. Isabella y Elías lo esperaban en la sala, sentados juntos en el sofá. Gracias por recibirme, dijo Roberto, sin aceptar el café que le ofrecieron. Lo que tengo que mostrarles, es difícil. ¿Qué tan malo es? Preguntó Isabella. No es malo, corrigió Roberto, abriendo el maletín. Es complicado. Es doloroso. Pero es necesario. Sacó una carpeta manila gruesa. Después de la gala, cuando todo esto explotó y vi la reacción de Miranda, algo no me cuadraba. Así que contraté a un investigador privado para revisar los archivos policiales originales del accidente. Los que nunca salieron a la luz. ¿Por qué harías eso? Preguntó Elías, confundido. Porque conozco a esta familia, dijo Roberto mirando a Isabella. Sé que para construir algo nuevo,
Necesitan limpiar los cimientos viejos. Y encontré esto. Colocó varios documentos sobre la mesa de cristal. El primero era un reporte médico forense. El accidente ocurrió tal como les dijeron, empezó Roberto. Carlos Medina conducía ebrio. Cruzó el carril. El impacto fue brutal. Pero hay detalles que se ocultaron. ¿Qué detalles? La voz de Elías era un hilo. Amalia no murió en la cirugía, Elías, dijo Roberto suavemente. Sobrevivió 3 horas más después de que te sacaron de la habitación. El mundo de Elías se detuvo. ¿Qué? Los médicos pensaron que estaba inconsciente, pero despertó. Se estabilizó lo suficiente para pedir papel y pluma. Escribió 2 cartas antes de morir. Roberto sacó 2 sobresellados, amarillentos por el tiempo. Una para ti, Elías. ¿Y la otra? Preguntó Isabella. Para tu padre, Isabella. Para el señor Sterling. El silencio en la habitación era tan denso que dolía los oídos. ¿Por qué mi padre nunca me dijo nada? Preguntó Isabella, temblando. Porque recibió la carta el mismo día que explotó el fraude de Carlos. El mismo día que su corazón empezó a fallar. Guardó estas cartas en su caja fuerte personal, con instrucciones estrictas para su abogado, solo debían ser entregadas si algún día, por obra del destino, Elías Vance y la familia Sterling se cruzaban de nuevo. Mi padre sabía, sollozó Isabella. Sabía todo el tiempo sobre la conexión. Creía que el destino nos reuniría. Elías miraba el sobre con su nombre como si fuera un artefacto explosivo. Sus manos temblaban tanto que no podía levantarlo. ¿Quieres que lo lea yo primero? Ofreció Isabella, tomando su mano con ternura. Elías asintió, incapaz de hablar. Isabella tomó el sobre, rompiendo el sello con reverencia. Sacó 2 hojas de papel de hospital, arrugadas. Mi amado Elías, empezó a leer Isabella, su voz quebrándose desde la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que nuestro tiempo terminó antes de lo que soñamos. Elías comenzó a llorar en silencio, las lágrimas cayendo sobre sus rodillas. Sé que vas a culparte. Te conozco, mi amor. Dirás que debiste conducir tú. Pero necesito que entiendas algo, no fue tu culpa. El único responsable fue el hombre que bebió. Y quiero que sepas que lo perdono. Incluso ahora, mientras mi vida se apaga, lo perdono. Porque el odio solo crea más dolor, y no quiero dejarte con esa carga. Elías gimió, doblándose sobre sí mismo. Hay más, dijo Roberto suavemente. Isabella respiró hondo y continuó. Conocí a una mujer en el hospital hace meses, cuando estaba embarazada. Se llamaba Miranda. Me habló de su hermana pequeña, una chica brillante llamada Isabella. Me dijo que tenía miedo por ella, porque se estaba volviendo dura. Isabella jadeó. Si el destino existe, y esta carta llega a ustedes, quiero que sepan que el perdón es la única llave. He perdonado al hombre que nos mató. Perdono a su familia por no saber. Y espero que tú también puedas perdonar, Elías. Roberto intervino. La última parte es sobre la niña. Isabella leyó con dificultad. Sobre nuestra lucecita, los doctores me dijeron algo que no tuvieron tiempo de decirte a ti. Ella no sufrió, mi amor. El impacto fue instantáneo. Se fue dormida, soñando con los cuentos que le leíste. No la imagines con dolor. Imagínala jugando. Elías colapsó. El alivio y el dolor se mezclaron en un grito ahogado. Isabella dejó la carta y lo abrazó con fuerza, llorando con él, meciéndolo. Por favor, Elías, vive. Vive por las 2. Toca el piano otra vez. Enamórate otra vez. No nos honras muriendo en vida. Nos honras viviendo. Te amaré siempre. Amalia. El silencio solo era roto por los sollozos de los 3. Ella escribió eso muriendo, dijo Roberto, limpiándose los ojos. Y su única preocupación era tu paz, Elías. No merezco su perdón.
Lloró Elías. He desperdiciado 5 años odiando. No, dijo Isabella, tomándolo por los hombros. Estás aquí ahora. Estás vivo. Estás sintiendo. Eso es lo que ella quería. Roberto le tendió el segundo sobre a Isabella. Esta es para tu padre. Isabella lo abrió. Señor Sterling. No nos conocemos, pero su yerno causó el accidente que termina con mi vida. No le escribo para culparlo. Le escribo porque conocí a su hija Miranda. Es una buena persona que cometió un error al confiar. Por favor, no la pierda. Las familias son demasiado valiosas para desperdiciarlas en resentimiento. Mi esposo es un pianista brillante. Si algún día nuestros caminos se cruzan, por favor, cuídelo. Va a necesitar ayuda para recordar cómo vivir. Y tal vez, sanando juntos, nuestras familias puedan encontrar la paz que este mundo nos negó. Isabella bajó la carta, temblando. Ella pidió que nos cuidaran. Incluso mientras moría por culpa de nuestra familia. Amalia Vance era una mujer extraordinaria, dijo Roberto. Y tenía razón. Tal vez sanando juntos es la única forma. Encontrar la paz. Perdonen. Perdónense mutuamente y vivan. Esas son mis últimas palabras para ustedes, escritas con el respeto de quien se despide y la esperanza de quien cree en los milagros. Amalia Vance. Isabella sollozaba de una manera que asustaba, un llanto profundo que nacía desde las entrañas, rompiendo la postura perfecta que había mantenido durante toda su vida adulta. Mi padre conocía esta carta, dijo entre jadeos, aferrándose al papel como si fuera un salvavidas. Supo durante años que había una conexión entre nosotros y cargó con esa culpa en silencio hasta que su corazón estalló. Tu padre era un buen hombre atrapado en una situación imposible, dijo Roberto con voz suave, mirando al suelo. Después de leer esa carta, el señor Sterling estableció un fideicomiso anónimo para Elías. Pagó todas las facturas médicas del hospital después del accidente. Cubrió los gastos del funeral de Amalia y Clarita. Lo hizo todo desde las sombras, sin revelar la conexión, porque sabía que Miranda ya estaba al borde del suicidio y no podría soportar más culpa. Elías levantó la vista, aturdido, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué? Yo nunca supe quién pagó esas cuentas. Eran miles de dólares. El hospital me dijo que un benefactor anónimo o un error administrativo se había hecho cargo. Pensé que era suerte. No existe la suerte, Elías. Existe la conciencia. Roberto sacó más documentos de la carpeta. Tu suegro pagó más de $200,000. Y dejó instrucciones estrictas en su testamento, si alguna vez necesitabas ayuda, la familia Sterling debía proporcionarla sin hacer preguntas. Isabella se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas empapando sus dedos. Por eso el infarto. No fue solo el estrés financiero del fraude. Fue la culpa moral. Fue saber que la familia de su hija había destruido otra familia y tener que sonreír en las fotos familiares cargando ese secreto corrosivo. Pero también dejó esto. Roberto sacó un último sobre, de papel grueso y caro. Una carta para ti, Isabella. Escrita 2 días antes de su muerte. Isabella tomó el sobre. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Reconoció la caligrafía inclinada y firme de su padre. Hija mía, leyó en voz alta, su voz quebrándose en cada sílaba. Si estás leyendo esto, significa que el destino ha sido más fuerte que mis miedos y has encontrado a Elías Vance. Significa que el universo funcionó como Amalia y yo creímos que funcionaría. He sido un cobarde, Isabella. Cobarde por no reunir a nuestras familias cuando debía hacerlo, por miedo al escándalo, por miedo a perderte. Isabella tuvo que detenerse para tomar aire. Elías le puso una mano en el hombro, un ancla en medio de la tormenta. Pero espero que tú seas más valiente que yo. Continuó leyendo. Elías Vance es un hombre bueno que ha sufrido lo indecible por nuestra causa. Nuestra familia tiene una deuda con el que el dinero no puede pagar. Pero tal vez, solo tal vez, puedan encontrar la sanación juntos.
Dos almas rotas por la misma tragedia, ayudándose a recomponer los pedazos. No desperdicies el tiempo como yo lo hice, hija. No dejes que el orgullo te impida amar. No dejes que el miedo te impida ser humana. Sé la persona que yo debí ser. Te amo siempre, papá. Isabella colapsó contra el pecho de Elías. Ya no había barreras, ni contratos, ni clases sociales. Solo dos seres humanos abrazados en un sofá de diseño, unidos por el dolor y la verdad. Roberto guardó un silencio respetuoso, permitiendo que el llanto limpiara años de toxicidad acumulada. ¿Hay una cosa más?, preguntó Roberto finalmente, cuando los sollozos se convirtieron en suspiros cansados. El investigador encontró algo en los archivos del hospital sobre Clarita. Elías levantó la cabeza de golpe, con el terror brillando en sus ojos. No sabía si podía soportar más dolor. En el hospital, antes de certificar la hora de la muerte, las enfermeras hicieron un molde de yeso de su mano. Es un procedimiento que a veces hacen para los padres en casos pediátricos traumáticos, pero en el caos de tu crisis nerviosa, se quedó archivado en una caja de objetos personales no reclamados. Si quieres, puedo conseguirlo para ti. Elías no podía hablar. Su garganta estaba cerrada. Solo asintió frenéticamente, con lágrimas frescas corriendo por su rostro ya devastado. La idea de tener algo físico, la forma de la manita de su hija, era un regalo que no tenía precio. Y una última cosa, Elías, Roberto miró a ambos con una tristeza infinita. El informe de la autopsia de Amalia reveló algo más. Ella estaba embarazada cuando murió. De apenas 8 semanas. Probablemente iba a decírtelo la noche que regresaras del concierto. El grito que salió de la garganta de Elías fue un sonido animal, primitivo, desgarrador. No solo había perdido a su esposa y a su hija de 5 años. Había perdido un futuro entero. Un hijo que nunca conoció, un nombre que nunca pronunció. Se dobló sobre sí mismo, golpeando sus rodillas, sintiendo que el aire de la habitación se acababa. Isabella lo abrazó con una fuerza desesperada, llorando con él, compartiendo un dolor tan profundo que trascendía el lenguaje. No había palabras de consuelo para eso. Solo presencia. Solo estar ahí mientras el mundo se derrumbaba. Roberto esperó largos minutos, con los ojos húmedos, antes de hablar nuevamente. Sé que esto es devastador. Pero también es la verdad completa. Ahora no hay más secretos. Saben que Amalia perdonó. Saben que el padre de Isabella intentó, a su manera fallida, hacer lo correcto. Saben que ambos deseaban que ustedes sanaran. ¿Cómo sanamos de esto?, preguntó Elías con voz ronca, destrozada. ¿Cómo seguimos viviendo sabiendo todo lo que perdimos? Juntos, susurró Isabella, tomando su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Como dijeron Amalia y mi padre. Juntos. No te conozco realmente, Isabella, dijo Elías, temblando. Y tú no me conoces a mí. Pero estamos conectados por algo más profundo que el tiempo, respondió ella. Estamos conectados por la pérdida. Por la culpa. Pero también por la esperanza de que algo bueno pueda salir de este infierno. Roberto cerró su maletín con un clic suave y se levantó discretamente. Los dejaré solos. Tienen mucho que procesar. Pero antes de irme, quiero decirles algo. Lo que están construyendo aquí, este matrimonio extraño que comenzó por las razones equivocadas, creo que es exactamente lo que el destino quería. Buenas tardes. ¿Cuándo? La puerta se cerró, Elías y Isabella permanecieron abrazados en el sofá mientras la luz de la tarde caía y las sombras se alargaban. Amalia te perdonó, susurró Elías, mirando al vacío. Perdonó al hombre que nos mató. ¿Puedes tú perdonar a mi familia por causarte tanto daño? Tu familia no tuvo la culpa, Isa, dijo Elías, usando el apodo por primera vez con naturalidad. Miranda fue una víctima también. Tu padre cargó con una cruz que lo mató. Y tú has sido herida por esto tanto como yo. Eras una niña asustada tratando de salvar el honor de su padre. Entonces, ¿podemos sanar?, preguntó ella,
con miedo a la respuesta. Juntos, repitió Elías, sellando el pacto. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, indiferente. Pero dentro del ático, dos personas rotas comenzaban, muy lentamente, a aplicar el pegamento dorado sobre sus grietas. Los días siguientes fueron de una transformación silenciosa pero radical. El ático, que una vez fue un quirófano estéril de diseño, empezó a tener vida. Isabella mandó imprimir y enmarcar las fotos de Amalia y Clarita, colocándolas junto a las de su padre en la repisa de la chimenea. Llenó la casa de girasoles y lirios. Pero el cambio más grande fue el sonido. Isabella compró un piano de media cola Steinway y lo colocó en el lugar de honor de la sala, desplazando una escultura abstracta de metal frío. Elías empezó a tocar. Al principio, solo unos minutos al día, con las manos rígidas por el miedo. Pero pronto, la música volvió a fluir. Ya no tocaba las piezas oscuras y furiosas de sus años de soledad. Tocaba melodías que buscaban la luz. Isabella se sentaba en el sofá, a veces trabajando, a veces simplemente cerrando los ojos, dejando que las notas lavaran su cansancio. El mes de contrato estaba llegando a su fin. En 3 días, debían decidir legalmente si continuaban o se divorciaban. Pero el papel ya no importaba. Una tarde, mientras Elías improvisaba una melodía suave, el intercomunicador sonó. Señora Sterling, la voz del portero era tensa. Su hermana Miranda está aquí. Pregunta si puede subir. Dice que si no quiere verla, lo entenderá y se irá. Isabella miró a Elías. Él dejó de tocar y asintió levemente. Se habían prometido enfrentar la verdad. Déjala subir, dijo Isabella. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Miranda entró. Se veía más pequeña, más vieja, vestida con ropa oscura. La culpa la había consumido físicamente. Hola, Isa. Hola, Elías. Isabella se levantó. Elías permaneció junto al piano, una torre de calma. ¿Por qué viniste? Preguntó Isabella, sin el veneno de antes. Porque no he dormido en semanas, admitió Miranda, con la voz rota. Porque cada vez que cierro los ojos veo a esa niña. Veo a Amalia. Veo las vidas que mi cobardía ayudó a destruir. Necesitaba venir, aunque solo fuera para que me echaran otra vez. No fue tu culpa directa, dijo Elías. Su voz sorprendió a las dos hermanas. Caminó hacia ella. Leí las cartas de Amalia. Entiendo ahora que tú también fuiste una víctima de Carlos. Pero pude hacer más, sollozó Miranda. Pude denunciarlo antes. Pude ver las señales. Todos pudimos hacer más, la interrumpió Isabella, acercándose. Yo pude perdonarte antes, en lugar de echarte. Papá pudo hablar. Elías pudo buscar ayuda. Todos cargamos con un pude haber hecho. Isabella tomó las manos de su hermana. Amalia escribió sobre el perdón. Papá murió esperando que nos reuniéramos. Estoy cansada de odiarte, Miranda. El odio pesa demasiado. ¿Me estás perdonando? Susurró Miranda, incrédula. Te estoy perdonando. Porque te necesito. Porque eres mi hermana. Se abrazaron. Fue un abrazo torpe, desesperado, lleno de lágrimas saladas que sabían a redención. Elías observaba, sintiendo un nudo en la garganta. Miranda se separó de Isabella y miró a Elías con terror. Elías, sé que no hay palabras. Sé que nada de lo que haga me redime ante ti. Elías respiró hondo. Había pensado en este momento 1000 veces. ¿Podía perdonar a la mujer que trajo al asesino a su vida? Recordó las palabras de Amalia, el odio solo crea más dolor. Amalia te perdonó, dijo él. Incluso muriendo, tuvo la grandeza de espíritu de perdonarte y pedir por ti. ¿Quién soy yo para ser menos que ella? Extendió su mano. Miranda la miró, temblando, antes de tomarla y besarla, llorando sobre sus nudillos. Gracias, gracias. Pasaré el resto de mi vida intentando merecer esto. Entonces vive bien, Miranda, dijo Elías. Ama a tu familia.
Sé feliz. Esa es la única manera de honrar a los que se fueron. Esa tarde, los tres se sentaron a hablar. No de negocios, no de contratos. Hablaron de la vida. Miranda contó anécdotas del hospital con Amalia. Isabella habló de sus miedos. Elías compartió recuerdos de Clarita riendo. Hay algo más, dijo Miranda antes de irse. He empezado a colaborar con una fundación contra la conducción bajo los efectos del alcohol. Voy a las escuelas. Cuento mi historia. Cuento la historia de Carlos y la familia que destruyó. Si puedo salvar una sola vida, valdrá la pena. Eso es hermoso, dijo Isabella. Amalia estaría orgullosa, añadió Elías. Cuando Miranda se fue, el ático quedó en silencio, pero era un silencio cálido, lleno de paz. En 2 días se cumple el mes, dijo Isabella, mirando por la ventana. Nuestro acuerdo legal termina. Lo sé, dijo Elías, parándose detrás de ella. ¿Qué quieres hacer? Elías la giró suavemente para que lo mirara. Hace un mes te odiaba. Pensaba que eras un monstruo de hielo. Y tenías razón. Lo era. Pero ahora veo a alguien diferente. Veo a la mujer que me defendió. Veo a la hija que amaba a su padre. Veo a la persona que me ayudó a recordar quién soy. Elías. Hace un mes quería venganza. Pero en el proceso de intentar herirte, terminé sanándome. Y creo que te sané a ti también. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero que esto termine. No por el contrato. Sino porque te elijo. Elijo seguir sanando contigo. Isabella sintió que el corazón le latía en la garganta. Yo tampoco quiero que termine. Pero, ¿puede algo real nacer de tanta oscuridad? Mira a tu alrededor, Isa. De la muerte nació el perdón. De la pérdida nació esta nueva familia. Somos como el kintsugi, esa técnica japonesa de reparar cerámica rota con oro. Las grietas son ahora la parte más fuerte y hermosa de nosotros. Te quiero, Elías, confesó ella, y las palabras se sintieron extrañas y perfectas en su lengua. Y yo te quiero a ti, Isabella. Se besaron. Fue su primer beso real. No hubo fuegos artificiales de película, sino algo mejor, hubo calidez, hubo promesa y hubo la certeza absoluta de que no estaban solos. 2 días después, Elías recibió una llamada. El Teatro Municipal le ofrecía un concierto de regreso. Acepto, dijo Elías sin dudar. Pero con una condición. Todas las ganancias irán a la nueva Fundación Amalia y Clarita Vance y a la organización de Miranda. El sábado del concierto, el teatro estaba abarrotado. El mundo quería ver al pianista fantasma y a su esposa millonaria. Entre bastidores, Isabella ajustaba la corbata de Elías. ¿Nervioso? Aterrorizado. Pero listo. Tu familia estaría orgullosa. Nuestra familia, corrigió él. Tú, Miranda, Roberto, ahora son mi familia. Elías salió al escenario. El silencio fue sepulcral. Se sentó frente al gran piano de cola negro. Tomó el micrófono. Buenas noches. Hace 5 años morí. O eso creí. Perdí todo lo que amaba. Pero aprendí que el dolor no es el final. A veces, las personas más inesperadas nos rescatan. Miró a Isabella en el palco de honor. Esta noche toco por Amalia y Clarita. Toco por el bebé que no conocí. Toco por Arthur Sterling, que cargó con mi dolor en secreto. Y toco por mi esposa, Isabella, que me enseñó que incluso el invierno más largo termina en primavera. Comenzó a tocar. No era Chopin ni Beethoven. Era una composición propia, escrita en las últimas semanas. La tituló Renacer. La música empezó suave, triste, llena de duelo. Pero poco a poco, las notas se volvieron más fuertes, más brillantes. La esperanza se entrelazaba con la melancolía, creando una tapicería de sonido que contaba la historia de su caída y su ascenso. Cuando terminó, el teatro estalló. La gente lloraba y aplaudía de pie.
Elías miró hacia arriba, hacia las luces, y sonrió. Finalmente lo hice, Amalia. Finalmente estoy viviendo. Meses después, en el aniversario del accidente, Elías e Isabella caminaban por el cementerio. El sol brillaba sobre la hierba verde. Colocaron girasoles frescos en las tumbas de Amalia y Clarita. Hola, mi amor, dijo Elías. Te presento a Isabella. Mi esposa. Sé que suena extraño, pero creo que la amarías. Ella me salvó, tal como tú pediste. Isabella se agachó y tocó la lápida fría. Gracias, Amalia. Gracias por perdonarnos. Prometo cuidarlo cada día de mi vida. Prometo que tu memoria será una bendición, no una carga. Caminaron de regreso al auto tomados de la mano. Dos personas que se habían encontrado en el peor momento de sus vidas y habían decidido salvarse mutuamente. La billonaria había encontrado su corazón. El pianista había encontrado su música. Y juntos, habían descubierto que el amor, el verdadero amor, no es el que nace perfecto, sino el que sobrevive a la tormenta y florece entre las ruinas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. De verdad aprecio que nos regalen su tiempo. Espero que tengan un día maravilloso lleno de bendiciones. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el relato de hoy, me encanta leerlos. Un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima historia.